Comenzamos entonces. Hoy vamos a trabajar, como venimos trabajando, asistencia, porque la asistencia es uno de los pilares de la protección social. Y justo en Paraguay es uno de los pilares más frágiles. Sobre la seguridad social se sabe más, está más trabajado, parece que tiene varios componentes, sobre la salud también, sobre la educación también, pero la asistencia social como tal se nos presenta como un complemento, como algo que es un anexo y a veces inclusive como algo que no necesita rigor, que no necesita procedimientos técnicos, que no necesita estudiar. Y ese cariz que se le da a la asistencia lleva también a colocarle como residual, como complementario al rol que la familia cumple. Porque en la asistencia se le está asignando un rol a la familia. Por eso tiene todo que ver familia y asistencia, nuestro tema de hoy. Entonces, para comenzar, algo que ya vimos en otros encuentros, pero no podía no enmarcar en esta oportunidad. ¿Desde cuándo la familia es un actor para las políticas públicas? ¿Desde cuándo el Estado necesita mirar a la familia para trabajar con la familia sus necesidades, que en realidad son convertidas, son en los diseños colocados como derechos, pero finalmente es responder a las necesidades? Con el enfoque de derechos, a veces con un enfoque que no se condice con derechos, pero esto es fundamentalmente desde lo que la historia de las políticas sociales llama como estado de bienestar. El estado de bienestar fue algo, o estado keynesiano también, porque, bueno, Keynes había producido, digamos, una propuesta de modelo productivo, porque las políticas sociales finalmente lo que hacen es ser funcional o acompañar un determinado modelo productivo. Y esto se da fundamentalmente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda mitad de la década del 40. Una época o un momento de la historia del siglo que terminó recién, que es conocido como el periodo de industrialización. Los países que tuvieron desarrollo industrial en esa época efectivamente inauguran, abren o amplían las industrias y eso mueve la economía, no solo la economía, sino el modelo productivo, el modelo de socialización. Y como diría Robert Castell, la cohesión social, porque se le asigna a la política social la función de que una sociedad se cohesione y pueda convivir, tenga gobernabilidad, logre cierta armonía, entre comillas. Entonces, la política social por eso tiene una función de responder a las necesidades, pero también tiene una función política, tiene una función ideológica, y en ese sentido tiene que como generar, aminorar los malestares, digamos, y cohesionar una sociedad que por la desigualdad no podría ser cohesionada. Al contrario, la desigualdad genera rabia, enojo, separación. Entonces, la política social viene a intentar cohesionar. Les hablo en el sentido sin colocarle juzgamiento. Es lo que a veces de manera más endulzada y otras de manera más disfrazada, pero plantean los textos. Entonces, digamos, para hablar desde cuándo el Estado tiene protagonismo e interviene con las familias, es bueno ubicar que fue en el estado de bienestar europeo post Segunda Guerra Mundial, fase de industrialización, que para América Latina en algunos lugares también significó algún nivel de industrialización, y para otros países que no tuvimos desarrollo industrial, como por ejemplo Paraguay, no, ¿verdad? Tuvo otras características. Pero ahí también el otro marco importante de las políticas sociales que debemos mencionar hoy es esto que ya habíamos visto. Yo algunas cosas que ya hablamos en otros encuentros, me disculpan, voy a volver a retomar apenas a modo de mención. Hay dos modelos que fuertemente acompañan la historia de las políticas sociales. El modelo bismarckiano, porque hubo un señor hace 120 años y un poco más en Alemania, Otto Bismarck, que genera el planteamiento del seguro social contributivo. Sería similar a lo que para nosotros hoy es IPS, el Instituto de Previsión Social, más o menos ese, donde uno tiene provisión de salud, tiene provisión, pero aporta al trabajador, aporta al patrón, aporta al Estado, este modelo tripartito.
Y ahí, entonces, dependiendo del aporte y del modelo de seguro, uno puede tener jubilación o solamente atención en la salud y provisión de medicamentos cuando se dispone, porque hay veces que IPS no tiene los medicamentos, en fin, con todo lo que eso conlleva. Pero sería más o menos nuestro IPS, el modelo bismarckiano, y ese es todo un modelo dentro de las políticas sociales. Y después está el modelo de Beveridge. El modelo, se le puede decir modelo beveridgiano. Yo le digo así, pero el modelo Beveridge. Beveridge fue mucho más reciente porque Bismarck, digamos, es un planteamiento que tiene más de un siglo y Beveridge tiene poco menos de un siglo, o sea, es posterior. Y Beveridge plantea que también hay que brindar respuesta a todas las necesidades de la gente que no puede contribuir, la gente que no tiene para pagar IPS, que igual su salud tiene que ser atendida, que igual sus accidentes tienen que ser socorridos, en fin. Entonces, el modelo de Beveridge sería parecido a lo que para nosotros es el Ministerio de Salud. La gente que no tiene IPS, que no tiene recursos, se va hasta el hospital público cuando necesita atención a su problema de salud y, bueno, es atendido, ¿verdad? O atendida. Entonces, digamos, son como los dos grandes modelos para generar bienestar, para proveer bienestar. Y se entiende como bienestar aquello que aquello que se constituye en, no quiero decir malestar, aquello que es indispensable para vivir, pero que no tiene respuesta. Por ejemplo, estar sano es indispensable para vivir. Estar alimentado es indispensable para vivir. Si uno tiene una enfermedad crónica, contar con el tratamiento y con el medicamento es indispensable para vivir. Entonces, bienestar es como la respuesta indispensable para vivir. Y en ese sentido, hubieron muchos modelos. Algunos fueron apenas de subsistencia y otros tuvieron más que la subsistencia, digamos, y otorgando mejores condiciones de vida, porque también en Europa, si bien en Europa es el modelo clásico, ahí también hubo un desarrollo heterogéneo en distintos modelos, en distintos países. Entonces, hasta aquí se configura una respuesta estatal que podemos decir que es como la aparición en la historia explícitamente de respuestas estatales entendidas como derechos. El Estado tiene que garantizar el ejercicio de derechos y ahí aparece entonces la idea de ciudadanía trabajada en un autor clásico como Marshall. Y en realidad hasta acá, lo que describimos hasta acá vino a ser como la respuesta a la crisis de los años 30. Comienza en 1929, se acentúa en los años 30. Estas crisis, que son las crisis, algunos llamarían como las crisis cíclicas del capitalismo, en realidad siempre está en crisis el capitalismo, pero son como momentos más álgidos de crisis. Y entonces, por más de que haya un evento que genera la crisis, eso tiene impacto en el mundo entero, por eso son crisis que acaban teniendo efecto en distintos lugares, aunque su gestación se produzca en un determinado continente, en un país o un continente. Entonces, pero después están las reformas de la década del 70, o sea, hubieron reformas keynesianas post Segunda Guerra Mundial que intentaron dar respuesta a la crisis de los años 30. Post Segunda Guerra Mundial significa que el mundo se dividía en dos, el bloque socialista y el bloque capitalista, que se disputaba absolutamente todo y entre ellos también se disputaban modelos de bienestar o modelos de protección para la población, ¿verdad? Y entonces desarrollaron cuadros técnicos muy importantes y modelos muy importantes que hasta hoy se registran en la historia de las políticas sociales. Y también en un nivel de competición, por ejemplo, los primeros en trabajar la planificación, pero en escalas así muy diversas, fueron los socialistas, ¿verdad? Que trabajaron todo esto que se llamó microplanificación, macroplanificación, y había un nivel de planificación tal que en una manzana de una comunidad del bloque, se podía saber cuántas personas, cuántas familias están con niños en edad escolar, pero también cuántas mujeres estaban en edad de poder eventualmente volver a tener hijos. Entonces,
todo lo que tiene que ver con guarderías, o sea, había un nivel de planificación que no era solo el plan nacional, sino también a nivel local, las microplanificaciones funcionaron mucho. Por ejemplo, fue un desarrollo inmediatamente después, la historia de la evaluación, aparece Estados Unidos también, crea cuadros técnicos muy sólidos para la planificación. Entonces, digamos, la disputa que tuvo efectos políticos en lo que respecta a la configuración del Estado para trabajar las políticas sociales también fue adoptando trayectos interesantes a rescatar, que acompaña todo este periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Después está la crisis de los años 70, más conocida como la crisis del petróleo, 1973. En los años 70 se critica todo lo que se creó con el Estado keynesiano después de la Segunda Guerra Mundial y con el Estado beveriddiano, no sé si escribí bien ahí, pero... Y esa crisis tiene que ver con lo que inclusive fue el inicio de lo que se configura más visiblemente más tarde como el neoliberalismo. Se ve que el Estado tiene que revisar el modelo tributario, el uso de la inversión pública, etcétera, etcétera. A partir de eso, entonces, bueno, se produce así una serie de modificaciones, ajustes, que finalmente, paso rápido porque este es apenas para contextualizar nuestro tema central. Finalmente, en el 89 se dan episodios muy importantes en el mundo y en Paraguay. En el 89 cae el muro de Berlín, el mundo deja de dividirse en dos, el bloque socialista y el bloque capitalista. Se produce el triunfo total del capitalismo. En Paraguay cae la dictadura, digamos, hay un montón de episodios que marcan el final de la década del 80 y en la década del 90 se comienzan a introducir en algunos países del mundo, en Paraguay fue mucho más tarde, todo esto que se llama las reformas. Algunos inclusive hablan de las reformas. Hay gente que no puede entrar y me está llamando a mí, voy a apagar. Allá. Para que ustedes le admitan Sofía, por favor. O quienes estén en la administración, disculpen. Entonces, en la década del 90 se viven las llamadas reformas de los años 90, y esto es sobre todo post-consenso de Washington, post-caída del muro, en el caso de Paraguay cae la dictadura de Stroessner, pero sobre todo en la historia de las políticas sociales el consenso de Washington tiene un papel muy importante, y eso es del 89. En la década del 90, por tanto, los estados de América Latina comienzan a usar las 10 normativas del consenso de Washington como una guía para establecer presupuesto público para las políticas sociales, y esto de alguna manera acaba incidiendo y teniendo ritmos distintos en cada país de América Latina. En Paraguay, por ejemplo, yo cuando busco los datos veo que en el 2000 recién hay así como una incorporación más efectiva o más visible en documentos, en decisiones, en análisis y en programas de gobierno recién desde el 2000, así de forma más tipificada de esto que es llamada como la reforma de los 90, que en otros países se vio antes. Bueno, finalmente, entre el 2000 y el 2020, las últimas 2 décadas fueron de implementación con particularidades propias en América Latina, de cada estado y de cada país, y en el caso de Paraguay, de esta reforma. Podemos decir que nosotros todavía estamos en el proceso en el cual se siguen implementando varias de las recomendaciones propias de los 10 postulados del consenso de Washington. El consenso de Washington lo que hace es, en realidad, recoloca al mercado, dándole una importancia, para no decir supremacía, porque no es absoluta, según cada estado nacional, esto va teniendo distintas expresiones, vamos a decir, pero recoloca el papel del mercado. ¿Por qué este dato es tan importante? Porque cuando hablamos hace rato del estado keynesiano, cuando hablamos del modelo de Beveridge, etcétera, estamos hablando de un modelo donde el Estado tiene supremacía, donde el Estado dirige la economía, donde el Estado cuida que haya cohesión social y para eso usa las políticas sociales.
Sin embargo, el Consenso de Washington lo que hace es recoloca la importancia del mercado y en este sentido se plantea con los 10 postulados, podríamos decir como una supremacía del mercado. Está presente el Estado, pero le rige el mercado, digamos, hay una supremacía y eso está muy visible en cada uno de los 10 postulados. ¿Cómo paso? Bueno, el modelo de eso es simplemente para ubicar, sobre todo porque nos suelen acompañar estudiantes, entonces eso es demasiado entusiasma. Yo sé que también habemos profesores profesionales de distintas disciplinas, pero entonces por eso nomás el modelo de Beveridge es como ya dijimos, sobre todo en el ámbito sanitario, es el Servicio Nacional de Salud con cobertura vinculada a la condición de ciudadano, porque es atendido o atendida una persona en un hospital público porque es ciudadano, independiente a cuánto aporta, a cuánto tributa, si tributa, a cuál es su lugar en el mercado laboral, etc. Porque la salud pública se financia con los impuestos. En cambio, en el modelo bismarckiano, quienes son atendidos en IPS son los que aportan, que encima trabajan en un lugar formal donde su patrón también aporta, donde el Estado también aporta. Y eso en Europa, digamos, el modelo de Beveridge tuvo como mayor desarrollo en Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Suecia, y el modelo bismarckiano en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Suiza, Luxemburgo. Bueno, nosotros ya dijimos en otros encuentros cuáles son los actores que participan en las políticas sociales, y siempre hablamos de 3 grupos de actores. El Estado, obviamente, que es el preponderante, el que ejerce la rectoría, al que nosotros más políticamente más apostamos como el que tiene que fortalecerse y retomar la conducción de una sociedad, ¿verdad? En ese sentido defendemos las políticas públicas. Ustedes ya se habrán dado cuenta que en cada uno de los encuentros, en cada una de las clases, los expositores tienen como, aún teniendo diferencias entre ellos, hay como una apuesta muy fuerte a que el Estado funcione. Y sobre todo un proceso de humanización donde el ser humano se ha colocado por encima del mercado. Entonces, esto de los 3 grupos que participan en las políticas sociales, el Estado, el mercado y la familia y la comunidad, necesita ser sopesado, digamos, respecto a las definiciones más importantes de políticas públicas. Esto necesita ser sopesado respecto a las políticas económicas, respecto a las políticas sociales, a las ambientales, a las culturales, a las tecnológicas, etc. Pero vamos directo a lo que nos interesa, que tiene que ver con las políticas sociales y más directamente con la protección social, y uno de los pilares más claves de la protección social, que es la asistencia, y dentro revisamos el papel de la familia. Entonces, en América Latina, cuando se trata de ver qué predomina de los 3 actores que siempre van a estar presentes en las políticas sociales, el Estado, el mercado y la familia, los autores, los distintos autores, porque hay autores así súper consistentes, todos serán consistentes, pero a mí me convencen más algunos, ¿verdad? Hay los autores que estudian las políticas sociales en América Latina, como por ejemplo, Mesa Lagos, Fernando Filgueiras, Juliana Martínez Franzoni, Rodrigo Cantú. Bueno, puedo citar, pero no, para el objetivo. De todos a mí me convence mucho Juliana Martínez Franzoni, una costarricense que estudia las políticas sociales en América Latina, porque como allá todos trabajan en ciencias sociales, se trabaja mucho con las tipologías, con las genealogías o con algún intento de modelos que caractericen y agrupan, digamos, situaciones similares. Entonces, Paraguay es colocado por Juliana Martínez Franzoni como un país que desarrolló políticas sociales de carácter preferentemente residual familiarista, así le llama ella. Entonces, digamos, yo me posiciono más en esta autora, que ustedes van a ver que tiene múltiples publicaciones de acceso libre, libros enteros en internet, Juliana Martínez Franzoni. Ella trabaja las características de las políticas sociales en América Latina, pero también ya trabajó familiarismo, el papel de la mujer, o sea, bueno, pero después tenemos Mesa Lago, que es un poco más condescendiente con el Estado paraguayo, porque él toma el privilegio a otros indicadores. Fernando Filgueiras, que es muy interesante, porque él en realidad viene tocando
las tipificaciones de las políticas sociales en América Latina y viene haciendo ajustes, inclusive llegó a revisar todo lo que referían a los modelos que los organismos multilaterales ya vinieron construyendo, etcétera. Pero de todo esto lo que nos interesa es, digamos, cuánto se mercantiliza y cuánto se desmercantilizan esas propuestas, cuánto se familiariza y cuánto se desfamiliariza. Y en ese sentido, se mercantiliza cuando, bueno, digamos, ¿por qué nos interesa eso? Porque eso nos permite ver cuál es el papel que se le asigna a la familia, que es nuestro tema de hoy, por eso, fundamentalmente por eso. Entonces, si nosotros vemos qué pasa en América Latina, vamos a ver que no toda la fuerza de trabajo está mercantilizada. Digamos que hoy puede ser que sí, en ese sentido casi esclavizada, porque está mercantilizado casi todo, pero bajo condiciones no siempre protegidas y no siempre justas, digamos, ¿verdad? En cuanto al ingreso. Después vamos a ver que la fuerza que está mercantilizada, muchas de ellas está subocupada, como diría un sociólogo brasileño, Ricardo Antunes, está porque él crea una categoría que se llama la gente que vive del trabajo, ni siquiera son trabajadores ni son subocupados, es gente que en realidad, no, la gente que vive para trabajar, exactamente vive para trabajar, no puede comprarse nada más que trabajar, comer y volver a trabajar, es gente que no tiene posibilidad de mejorar nada en su vida, es gente que vive en condición prácticamente esclava. Después tenemos la gente que no está en condición esclava, pero sin embargo trabaja sin protección laboral, con remuneración baja, eventualmente puede más que subsistir un poquito más, pero es desprotegido, que en realidad también lo coloca así como por fuera de todo lo que pueda generarle bienestar. Y también en América Latina tenemos a la población rural, lo cual para Paraguay es muy importante, porque hasta hace 4 décadas prácticamente más de la mitad de la población era rural, hoy más de la, digamos, hoy solo el 40% de la población es rural, está en zonas rurales, porque después tenemos familias enteras que habían migrado del campo a la ciudad, están en el cinturón de Asunción, pero tienen estilos de vida como semirurales, en fin, ahí se puede hilar más fino, pero digamos que están ocupando suelo urbano. Entonces, la población rural también es tiene una característica muy importante a ser observada dentro de las políticas sociales, porque las políticas sociales fueron muy pensadas para la clase laboral, salarial, y la población trabajadora rural no es salarial, digamos, tiene otro sistema de generar ingresos. En el caso de Paraguay, que digamos estuvo muy orientada a la agroexportación de materias primas, o sea, tenemos otras características. Y ya que estoy hablando de eso, quiero hacer un paréntesis propagandístico. Este sábado nosotros tenemos con una argentina que va a trabajar temas referidos a la jubilación, cómo está en la agenda del debate actual, bueno, todo lo que refiere a lo previsional. Y el otro sábado de mañana, de este sábado que viene, en 8, vamos a trabajar con una brasileña que habla bien español. Costó encontrar así, y que trabaja muy bien la población rural en América Latina dentro de las políticas sociales, porque este no es un tema que todos trabajen, porque los que trabajan en políticas sociales siempre trabajan con el modelo más tipificado, digamos. Así que vamos para que agenden, y bueno, ella es doctora, es postdoctora, o sea, todo su trabajo y su trayecto tiene que ver con esto, con la población rural dentro de las políticas sociales, así que ese es un apartado comercial que les hago para... Entonces, hoy mencionamos, pero no podía terminar este curso sin que trabajemos eso, porque eso hace la característica de Paraguay, y encima ella está estudiando cuestiones de Paraguay para poder situarnos mejor. Entonces también está para América Latina la población rural, que no está dentro ni del modelo keynesiano, ni de las revisiones, o sea, no aparece y entraría, pero muy residualmente dentro de lo que se plantea como la propuesta de Veridiana, porque la gente que es de escasos recursos asiste a instituciones públicas buscando respuesta a sus necesidades, pero en realidad no es la población a la que está dirigida tipificadamente, ahí hay una complejidad. La desmercantilización del bienestar en realidad lo que supone es que supone que la gente no necesita recurrir al mercado para que sean atendidos sus problemas. Y ahí todos los autores que trabajan la desmercantilización en realidad usan 2 subdimensiones. Una que tiene que ver con indicadores de cobertura, de gasto público, criterios de acceso a la inversión pública, y la otra que tiene que ver con el gasto
y el consumo privado. Después está la familiarización y la desfamiliarización. La familiarización en realidad consiste en depositar en la familia la provisión de bienestar, pero ese depositar en la historia, por lo menos la historia de Paraguay, implicó muchas veces transferir responsabilidades históricas del Estado a la familia. Entonces, ahí se creó como un panorama muy desdibujado. Se deposita, por ejemplo, algo que hoy está entrando fuerte en la agenda de las políticas públicas, se depositan los cuidados sobre el trabajo femenino no remunerado, que es así bien típica de la tradición más conservadora de la división sexual del trabajo, generalmente sobre mujeres y desocupados en una familia, o desocupadas, ¿verdad? Desocupados en el sentido de que no generan ingresos porque están ocupados en el ámbito doméstico. Se naturaliza una estructura ocupacional que ordena a la gente en forma jerárquica, en un modelo de familias con roles tradicionales. Ejemplo, o varones que son proveedores, lo cual hoy eso está muy desdibujado porque hay muchas mujeres que son proveedoras, pero el rol tradicional cuando son los hombres los únicos decisores respecto a la remuneración que generaron, qué se va a hacer, qué se va a comprar, vender, etc. Digamos, entonces el modelo de política social que transfiere en las familias cuestiones que hoy tenían que tener como más avance o que tienen que tener más adelante dentro de la agenda de las políticas públicas, fomenta también las pautas tradicionales, donde las responsabilidades de las políticas públicas están como ocultas y entonces la familia se hace cargo de todo. La desfamiliarización fue muy trabajada en los últimos tiempos, sobre todo con la problematización respecto a cuidados. Nosotros le tenemos a la persona que está a cargo de que es la secretaria general, ejecutiva general de Claxo, bueno, ahí me van a escribir enseguida el nombre. Karina Matiani trabaja acá en Paraguay, le tenemos a los compañeros del CDE, ¿verdad? El profesor, bueno, ahí me voy a acordar enseguida, su rostro lo tengo acá, y que trabaja, o sea, hay mucha gente produciendo, por citar los cercanos, digamos, a la FAXO, pero ¿cómo se va a desfamiliarizar esto que fue muy depositado en la familia y que en realidad corresponde a la esfera del Estado? En todo caso, hay como un contrato social nuevo que se tiene que hacer entre el Estado y la familia. ¿Cómo se va a desfamiliarizar? Sobre todo teniendo datos relativos al uso del tiempo, explorando la presencia de adultos o cónyuges en una familia sin trabajo remunerado, explorando lo que tiene que ver con las familias extensas, con los datos de servicio doméstico, con la necesidad de guarderías o ajustes en las regulaciones referidas a licencias por maternidad o por paternidad, etc. Patricio Dobre, ahora me acuerdo el nombre. O sea, toda la gente que sabemos que de alguna manera viene trabajando esto de los usos del tiempo, bueno, la economía en ese sentido, etc. Bueno, todo esto para hablar de la familia, porque en realidad la narración que hasta ahora presentamos lo que hace es colocarle un rol a la familia. Entonces, ¿por qué nos interesa haber hecho ese rápido recorrido histórico? Porque a lo que las ciencias sociales, sobre todo las ciencias sociales con aspiración como la nuestra, la FAXO, o con las carreras que están dentro de la FAXO, que aspiramos a introducir y munirnos cada vez más de teorías críticas que nos permitan revelar la realidad, mostrarla tal cual es, problematizarla como para que de ahí puedan surgir elementos propositivos para modificar las realidades que necesitan ser reestructuradas, ser ajustadas, ser reformadas o ser cambiadas, con los distintos niveles inclusive, ¿verdad? Y para que esas modificaciones o reformas sean democráticas. Entonces hace falta, en ese sentido, avanzar en la problematización. Entonces, uno de los aspectos más importantes para avanzar respecto a familia es dejar de tratar a la familia en las investigaciones, en las entrevistas, en las fichas sociales, cuando pienso en la intervención de trabajo social, en todo, en las descripciones, en los análisis, cuando construimos preguntas para indagar esa realidad, es dejar de tratar la familia como un dato biológico para abordar su papel social.
Las ciencias sociales tipologizan a la familia como la instancia de socialización primaria que construye nuestra identidad. Nosotros necesitamos apoyarnos en eso y explotar más eso, ¿verdad? En realidad, ¿cómo se explica esa instancia primaria que construye nuestra identidad? Y también identificar que no existe una misma familia a lo largo de la historia, va cambiando de acuerdo al contexto económico, político y social. Y ahí es importante traer un segundito a Engels. Friedrich Engels, en esta obra clásica, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde él nos dice que las familias cambiaron mucho a lo largo de la historia. Antes no había necesidad de herencia, de quién es el padre, no había arraigo monógamo, etc. Síntesis mías ya son, así que disculpen, así mismo lo dijo, pero bueno, es a lo rápido, ¿verdad? Y las familias, así como las conocemos hoy, en realidad son familias propias de la sociedad capitalista. Es como el Estado. Cuando estudiamos el Estado siempre decimos el Estado tiene un apellido, es el Estado moderno capitalista. Bueno, así mismo cuando estudiamos las familias. Son la familia, genéricamente decimos en singular, es la familia moderna capitalista. Esa es la que necesita ser estudiada y problematizada en las ciencias sociales. Entonces, esta familia, tal como la conocemos, al decir de Engels, es una institución que produce y reproduce ideología. Y en ese sentido, estos elementos que recién planteamos, el capitalismo y la modernidad son muy claves, sobre todo para investigar respecto a las familias, para los diagnósticos, para los estudios, para todo. El cuidado, el amor romántico que acaba en familia es propio de la modernidad. No es que siempre fue así. Podemos irnos a los primordios y vamos a encontrar que hubieron otros modelos. Inclusive podemos ver en estudios anteriores, antes los niños eran tratados como adultos. Me estoy remontando muy antes, no a décadas nomás, sino antes las familias eran muy numerosas y ahora tienen menos hijos. Las escuelas cada vez tienen más tiempo a los niños. Digamos, tienen más a los niños que las familias en las casas. Y todo esto es porque las familias se tienen que crear, digamos, las condiciones para que los referentes sociofamiliares, padres o madres, dependiendo del modelo de familia, estén en el mercado de trabajo. Entonces, se van creando como dispositivos que permitan ese rol activo en tanto productor, ahí donde se genera riqueza, que después tiene todo este circuito en la sociedad que, bueno, no toda la riqueza que generan van a quedar con ellos, ahí todo aquel proceso que hoy no vamos a trabajar. Pero también son propios del capitalismo y la modernidad. El papel que la TV y la tecnología cumple hoy, que cambia y reemplaza el papel que antes cumplían, por ejemplo, los abuelos o referentes sociofamiliares respecto a los niños. En fin, hoy tenemos una familia que es producto de la modernidad y el capitalismo. Y ahí hay un nivel muy interesante de problematización que necesitamos incorporar como marcos interpretativos. El feminismo, sobre todo, para mí, digamos, porque es el que me gusta, pero ahí abierto a todos, el feminismo que se conecta más con las propuestas marxistas tuvo un papel muy importante para problematizar a la familia más allá de lo doméstico e introducirse fuertemente en el ámbito del trabajo. Y ahí hay muchos autores en esa línea, dejo citando acá. Entonces, la familia está amparada por el aparato legal y existen múltiples tipos de familia o modelos. A más de la tradicional, que es donde hay figura materna, paterna, hijos, hay familias monoparentales con figura femenina o masculina, hay familias extendidas, ampliadas. Ahí yo estaba por colocar, pero tenemos una clasificación de 12 tipos y modelos de familia, dependiendo de autores, algunos subdividen otra vez, en fin. Pero lo que nos interesa es que aparte de esas características, hay también familias homoafectivas que en el caso del marco legal paraguayo no son reconocidas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque en realidad hay una familia que es reconocida dentro de la legalidad y hay otra que en la práctica social igual existe. Y nosotros necesitamos desde las ciencias sociales trabajar eso, mirar la realidad, inclusive hacer el correlato y la problematización respecto a la formalidad, a qué es reconocido y qué no de lo que existe en la realidad. Lo que importa entonces es ver, estudiar e intervenir con la familia fuera de una perspectiva moralizadora y punitiva. En realidad ese es el papel de las ciencias sociales, desde el trabajo social, de sociología,
de ciencia política, bueno, de todos, de psicología, es mirar a la familia fuera de esta corriente tan predominante en sociedades como las nuestras, que es moralizadora y punitiva. Y esto supone adoptar perspectivas teóricas críticas. Bueno, esta ya es una síntesis mía. En realidad, todos esos modelos predominantemente estructural funcionalistas, ¿verdad? O funcionalistas o estructurales, y con que nadie se sienta tocado, con mucho respeto, inclusive los modelos sistémicos, me parece que contribuyen poco para eso. ¿Por qué? Entonces uno está siempre tipificando dentro de algunos padrones que no recogen todo lo que existe en la realidad. Entonces, a veces hablamos de familias más estructuradas o menos estructuradas, o desestructuradas o disfuncionales, ¿verdad? Partiendo de la idea que hay un padrón a seguir para ser funcional, para estar mejor estructurado. En realidad, a lo que estamos llamados desde las ciencias sociales es a ver que lo que existen en realidad son familias con condiciones más o con condiciones menos objetivas y subjetivas para desarrollar su vida social. Y en ese sentido, hay muchos marcos teóricos que oscilan dentro de esto que yo planteo, en realidad no es que no problematizan, pero enuncian dentro de características que no siempre capturan, digamos, el problema de la realidad. Y en ese sentido, el código Manila, sobre todo si hay estudiantes para que después anoten y curiosen un poquito en internet, muchos marcos teóricos sobre familia provienen del código Manila. El código Manila es posterior a la encíclica León XIII Rerum Novarum, basada en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que planteaba ver, juzgar y actuar de la Iglesia, pero con cierto control en base al padrón tradicional, en el que hay un moralismo detrás de la estructura específica y sistemática, organicista, para describir a la familia. ¿Por qué nos interesa esto para la protección social y para la asistencia? Porque hay una propuesta que es familista en los modelos de protección social. Se garantizan beneficios sociales solo a las familias que el Estado reconoce, no a las que existen en la realidad. Ustedes, yo les puedo preguntar, por ejemplo, si es que llegaron a ver si existen, no sé, programas de políticas, programas de vivienda exclusivamente para la población trans de Paraguay. No existe. Programas de empleo que el Estado planteó, no solo de vivienda, de empleo para la población trans. Estoy inventando, lo que les quiero decir es, ¿quiénes son los que existen para el Estado? Solo los que ellos reconocen. Por eso es el papel de las ciencias sociales es problematizar esto al punto de que las políticas públicas vayan mirando sectores y poblaciones que no miraron y que hoy no forman parte de los destinatarios de las políticas más estructurales y que necesitan ser especializadas con las características que amerita esta población, como en la vivienda, en la salud, en el empleo, en la educación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay una propuesta familista. ¿Cuál es la familia que reconoce Tecopona? Y es solamente la familia que tiene hijos en edad escolar. La familia que no tiene hijos en edad escolar no va a poder ingresar porque es un programa diseñado para eso. ¿Cuál es el tipo de adulto mayor que reconoce la pensión de adulto mayor? O sea, podemos comenzar a problematizar y en realidad vamos a ver que hay tipologías donde no entran todos y que hay muchos que quedan fuera. Entonces, nosotros necesitamos en ese sentido aportar hacia eso. El gran desafío, sobre todo, de la investigación, también yo diría de las prácticas preprofesionales, es pensar, sobre todo para problematizar, veo que tuvo error mi power, disculpe, le faltó un aire, en derechos independientes de los modelos ya establecidos, porque nosotros tenemos que preguntarnos, indagar, si el planteamiento de los derechos humanos es esto, si el planteamiento de los derechos ciudadanos es esto, ¿por qué esa población? ¿Por qué no hay ninguna política que atiende eso? Necesitamos instar a la instalación en la agenda de las políticas públicas de varios temas referidos en ese sentido a familias muy diversas. Por ejemplo, tendría que haber guarderías solo para niños que pueden pagarlo, de modo a que sus padres puedan ir a trabajar quedando tranquilos. Entonces, ese es el nivel de indagación como para ver cuáles son las familias que el Estado hoy reconoce con las políticas que existen, con los programas que existen.
Esa es una propuesta familista. ¿Por qué es familista esa propuesta? Porque deposita en la familia. Si tiene capacidad de pagar, entonces va a tener guardería. Familistas son todas esas propuestas que el Estado coloca en la familia. Tiene que operarse un integrante de la familia, se va al hospital público y le dicen, hay una lista de 20 medicamentos, pero 10 del hospital tiene, el otro 10 tenés que ver cómo conseguir. Entonces se va y hace la famosa apoyada en el barrio. Hoy en día cuesta hacer eso. Eso es familista. Le deposita, cuestión que la política pública, sobre todo si es una población que está en condiciones que no puede y va a ir a pedirle a la comunidad o a otros. Entonces, esas son propuestas familistas. Deposita en la familia roles que desde las políticas públicas tendrían que ser atendidas. En las ciencias sociales de Paraguay falta debatir la familia atravesada por la cuestión social. A todos nos falta dejar de ver a la familia solo como espacio de armonía y problematizarla como para revelar realidades, buscar superar lo requerido. La familia, entonces, no es solo un modelo, también la familia, y en muchos casos, y hay que identificarlo y problematizar y sugerir acciones en el nivel que requiera. En muchos casos la familia es fuente de dolor, es fuente de sufrimiento, y nos compete discutir la cuestión social de la familia y todo lo relacionado dentro de este debate que venimos haciendo, de lo universal. Para terminar, ya terminó mi hora, les quiero sugerir a la gente que le interesa un teórico que para mí es así recontra aportante para esto, es Goran Terborn, sobre todo su texto Entre sexo y poder, sobre familia y capitalismo, también Entre sexo y poder, pautas familiares emergentes en el mundo. Y ahí puse una referencia que ya no voy a... Philip Aries, que discute la niñez, estudia el papel de la infancia en la Europa moderna, pero las categorías que trabajan nos llevan mucho a intentar explicar esta modernidad hoy, inclusive en realidades como las nuestras. Regina Celia Mioto, que es trabajadora social y bueno, ella trabaja mucho dentro de la protección social. No voy a otro día porque también podemos hacer otro día una videoconferencia con ella, pero es muy usada en América Latina. Y después hay un texto que es un libro completo que se puede bajar de internet, que fue compilado. La coordinadora es Mónica de Martino, colega nuestra uruguaya. Se llama Miradas Iberoamericanas sobre prácticas profesionales en el campo familiar. Y bueno, ahí tiene varios capítulos sobre distintos temas. Yo también dije, voy a sugerirle algunas películas por si les interesan sobre el tema y sobre todo más adelante para problematizar, no solo para ver, sino para conversar a partir de los elementos de grupos de lectura. Nosotros necesitamos trabajar más estos temas que están muy poco trabajados desde las ciencias sociales en Paraguay. Bueno, una película es La excéntrica familia de Antonia, La elección de Sofía, Oraciones para Baby, y la de Almodóvar, Todo sobre mi madre. Todo por mi madre, no me acuerdo, no veo por ocultar. Bueno, y hay otras más, pero voy quedando por acá. Discúlpame que te comí el tiempo ahora. Nos quedamos con Álvaro, gracias. Gracias, Estela. Gracias. Buenas noches. Súper interesante el abordaje general que nos presentó Estela, ¿verdad? Creo que hay muchos estudiantes participando también. De hecho, que me pareció súper interesante esta introducción que hizo Estela, porque yo voy a empezar hablando de un teórico, fue un revolucionario, creo yo, para las ciencias sociales y para la ciencia humana, que es el doctor Enrique Pichón Rivière. Siempre yo le digo a los estudiantes que muchas veces parece que damos nomás teoría y que hablamos y damos la vuelta sobre las cosas, pero que en realidad ustedes, y les digo a los estudiantes que están escuchando también, son futuros diseñadores de políticas públicas también, y eso es muy importante, ¿verdad? Justamente empiezo hablando de Pichón Rivière, porque base a la psicología social de Pichón Rivière se diseñaron políticas públicas en Paraguay. Yo particularmente, como muchos saben, soy funcionario del Ministerio de la Niñez también. Estuve en el programa PAINAC, el programa para niños y adolescentes que estaban en situación de calle. Es uno de los programas que afortunadamente fue diseñado por gente con mucho conocimiento acerca de ciencias sociales y de psicología social, que tiene como fundamento la psicología social de Pichón Rivière. Tiene como fundamento la psicología social de Pichón Rivière, pero también un montón de otras teorías que fueron aportando para la construcción de todas estas políticas públicas que se desarrollaron esencialmente desde el 2008 en adelante.
Pichon era un revolucionario porque planteaba algunas cuestiones centrales y ahí retomo un poco lo que el profesor, no sé cómo se sale acá porque veo las cosas, acá, lo que el profesor Carlos Portillo planteaba también. Uno de los primeros ejes que planteó Pichon, que de alguna manera tiene mucha consistencia, es el concepto de salud y enfermedad, ¿verdad? Es súper importante definir el concepto de salud y enfermedad en medio de todo este escenario de incertidumbre del COVID-19. Hay una canción de Caetano Veloso que dice que de cerca nadie es normal. Cuando nosotros tenemos que definir en psicología clínica qué es lo que es la enfermedad o qué es lo que es, cómo se diagnostica una patología, el primer criterio de lo que siempre se habla es el criterio de la disfuncionalidad, ¿verdad? Tiene que existir, o sea, la persona que es diagnosticada con una psicopatología es disfuncional, se plantea de esa manera. John River planteaba la cosa de manera un poco más amplia quizás. Él hablaba de un concepto central que es el concepto de adaptación activa a la realidad. El concepto de adaptación activa a la realidad tiene como fundamento de que la persona asimile la realidad en la que está viviendo y también se decida a transformar esa realidad. Una persona que no logra asimilar en qué contexto está viviendo las nuevas situaciones que se le van presentando, lo más probable es que sea una persona propensa a en términos de salud mental. Creo que hay un micrófono activado ahora. Desconectar. Entonces es una persona propensa a enfermarse. Y a retomar ese punto que había citado el doctor Carlos Portillo en la charla de la semana pasada, porque vivimos en un escenario de mucha anormalidad, entre comillas, y mucha incertidumbre. Y donde también vemos que las políticas públicas que tenemos hoy no son suficientes como para abordar ese escenario. Ni siquiera entro a hablar de las políticas públicas en materia económica, de sistema de protección social. No existen luego políticas públicas preparadas en términos de salud mental, por ejemplo, para este tipo de escenario, ¿verdad? La mayoría de los padres o muchos alumnos o docentes que son padres no sabían o no sabíamos a veces qué hacer con nuestros hijos en la casa. Era bueno, resulta que el padre o la madre tenía que cubrir el rol de un montón de personas que rodeaban al niño cotidianamente. En ese contexto, también retomo un poco lo que decía Estela y cito otra frase de Pichon Rivel, que Pichon decía que el ser humano es un ser institucionalizado, o sea, institucional. Desde muy pequeños nosotros somos parte de instituciones. La familia es una institución. Las iglesias, los colegios, las escuelas deportivas, las comisiones vecinales, todas son instituciones donde el ser humano se relaciona con otras personas y tienen un objetivo común. Resulta que en el contexto actual que estamos viviendo de pandemia, de aislamiento social, todas esas instituciones como que quedaron en vilo, ¿verdad? No están funcionando. La familia, la institución primaria donde la persona, donde el niño empieza a crecer, empieza a desarrollar, es la que terminó absorbiendo, es la institución que terminó absorbiendo las funciones de otras instituciones. A ver, a la mañana la mamá está en la casa, tiene que ser profesora. Después, si tiene clase religiosa, también tiene que darle su clase religiosa. Si el niño hace canto, también tiene que practicar con el canto. Si quiere jugar fútbol, tiene que jugar también con el fútbol. O sea, todas las tareas que cumplían otras instituciones ahora están muy centralizadas en la familia. Por eso es importante primero identificar lo que decía Estela, hablar un poco de las políticas públicas y ver que no tenemos en realidad una política pública para salud mental, mucho menos que funcione para este contexto. Y por otro lado, lo que decía el doctor Carlos Portillo también, ¿verdad? El concepto de salud y enfermedad, para saber en qué momento es lo que somos propensos a enfermarnos en este contexto. Quería empezar por eso. Resulta que me toca trabajar bastante con niños, me tocó trabajar en el programa PAINAC, como les dije, en el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, pero también como psicoterapeuta infantil. Y lo que encontramos ahora son niños mayoritariamente desestructurados de las actividades y de los hábitos a los que estaban acostumbrados. Y por ende también eso repercute en la familia. ¿Verdad? Repercute en la familia, se vuelve más irritable la situación, hay más dificultades de relacionamiento, los roles se confunden, a veces ya no sabes si el papá o la mamá es el profesor o en este momento qué soy, ¿verdad? O tengo que jugar, o tengo que ser profesor, o tengo que ponerle límites a mi hijo. Entonces es un momento bastante confuso. Existen muchas
dependiendo de la edad en la que está cada niño, cumple una etapa, ¿verdad? Hay muchos teóricos dentro de la psicología que desarrollaron esto. Ayer hablaba de las etapas también por las que pasan los niños, ¿verdad? En términos de desarrollo psicoafectivo. Erikson hablaba de la teoría psicosocial también, pero ambos coinciden en que el momento más importante en la vida de un niño, más allá de las otras instituciones en las que va participando, es el momento en el que el niño ingresa a la escuela. No porque la escuela, no porque empieza a aprender cosas nomás en la escuela, porque muchas veces los niños antes de entrar a la escuela ya saben leer, ya saben escribir, ya saben sumar, ya saben restar, sino porque la escuela es el primer espacio de socialización y de interacción que tienen los niños, ¿verdad? Bueno, también eso en este momento está desestructurado. Ahí lo que es importante un poco revisar el rol que estamos teniendo nosotros como padres y como profesionales de ciencias sociales, de salud mental, en las intervenciones que se hacen con las familias, ¿verdad? Yo había hecho algunos apuntes también. Esencialmente quería detenerme, cuando hablamos de los roles, de nuevo detenerme en el tema de la familia. Un ejemplo muy emblemático de Pichón Rivière, porque él era psiquiatra. Cuando se va un esquizofrénico, una persona con un diagnóstico de esquizofrenia, se va a consultar con él, ¿verdad? Con toda su familia. Y él le hace la entrevista a la persona que tenía la patología, entre comillas, y a la par también a la familia. Entonces termina toda la entrevista y agarra y le da medicación, pero no le da a la persona que tenía esquizofrenia, sino le da a cada integrante de la familia el psicofármaco y no a la persona que tenía esquizofrenia. Esto es emblemático porque lo que Pichón quería demostrar es que la enfermedad o los problemas o las dificultades no están en el individuo en el individuo ni en su subjetividad nada más, sino eso se construye a través de las tramas vinculares, o sea, la familia la que generó esa persona enferma. No en el sentido peyorativo, no estoy hablando en el sentido de culpa de la familia, ¿verdad? Sino de asumir la familia como una institución y con una responsabilidad colectiva como grupo. Eso es el abordaje que diseña Pichón Rivière y es el abordaje con el cual se diseñaron algunas políticas públicas desde el Estado. Es un abordaje centrado en la trama vincular, en el vínculo, en cómo nosotros nos relacionamos con otros, cómo nos relacionamos en la familia, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, ¿verdad? Eso es lo importante, para mí por lo menos, que debemos revisar en este momento, ¿verdad? ¿Cómo estamos construyendo el vínculo dentro de nuestra trama familiar, que digamos hoy es la institución primaria donde se permanece más tiempo en este periodo de aislamiento, y cómo se está abordando la situación de los niños en ese contexto? Ahí hay algunas autoras posteriores o contemporáneas también a Pichón Rivière que desarrollaron bastantes teorías importantes, ¿verdad? Una de ellas es Melanie Klein. Melanie Clay, Winnie con Arminda Verasturi, que fue la esposa de Pichón Rivière, desarrollaron por sobre todo teorías centradas en la psicoterapia infantil. Pero hay dos cosas que son trascendentales para poder entender en la vida de un niño y que son importantes en lo cotidiano, y también es importante que los adultos apoyemos y hagamos énfasis en eso, ¿verdad? La primera tiene que ver con el despliegue de la fantasía, de la construcción del relato que va asumiendo el niño, ¿verdad? Ahí la tarea principal, el eje principal, tanto en psicoterapia como en el vínculo que existe entre padres e hijos, es el juego. Yo le sugeriría bastante, si tengo que hacer alguna sugerencia en este marco, también a los padres que están escuchando, reforcemos muchísimo el juego. El juego es el espacio de despliegue de la fantasía del niño. Es la diferenciación que hace el niño entre lo real y lo irreal. Es el espacio donde se construyen límites. Es el espacio donde el niño aprende a relacionarse con otros, donde aprende también hasta dónde puede proyectar ciertas fantasías que son acordes a su edad, porque hay juegos para cada edad, ¿verdad? Entonces, pareciera ser, yo siempre digo esto en psicoterapia, pareciera ser que es algo insignificante, si me está jugando, qué bueno. No, en realidad es central y hay muchísimos autores, así como los que les cité, que desarrollaron esto. De hecho, el propio Sigmund Freud decía que el juego es la tarea principal más y a la que más énfasis le pone el niño durante toda su infancia, ¿verdad? Y a través del juego también se desarrolló el sistema de psicoterapia de Anna Freud y otros importantes teóricos. Yo entonces quería primero hacer énfasis en eso, en la importancia del juego en este contexto, en el entorno familiar, también en ese encuadre de vínculo, ¿verdad? Porque aparte también el juego cumple una función de catarsis en los niños. Es increíble cómo un niño
tiene una reacción diferente antes y después del juego, siempre que el juego sea un juego saludable, donde puede desplegar toda esa fantasía. Y el otro eje importante que también se construyó tiene que ver con la fantasía, pero está relacionado a la verbalización. Las políticas públicas diseñadas, casi todas las políticas públicas diseñadas en el marco de los derechos de la niñez y otras cosas, tienen mucho énfasis en la participación protagónica del niño, donde el niño pueda manifestar como sujeto de derecho en lo que piensa, lo que desea, cuáles son sus sentimientos, qué cosas le agradan, qué cosas no le desagradan. Porque ahí, aparte de ver al niño, en esas políticas públicas, aparte de ver al niño meramente como un sujeto que recibe derechos, también se le ve como un sujeto transformador, o sea, es capaz de transformar su entorno y de sugerir cosas para poder modificar el entorno. Eso es muy importante también, la participación protagónica, si hablamos de políticas públicas, y en términos psicológicos, lo que vendría a ser la verbalización, conversar mucho con el niño, poder darle espacios donde su opinión no solamente sea escuchada, sino también tenga incidencia. Nosotros sugeríamos mucho, se utiliza mucho en algunos programas del Ministerio de la Niñez, en los centros de residencia donde viven los niños, los espacios de conversación grupal, las asambleas. Pero eso no debe ser solamente con los niños institucionalizados, también eso debe pasar al entorno de la familia. O sea, la familia necesita espacios de conversación, espacios de integración, espacios donde se pueda reflexionar y donde el niño tenga una opinión con incidencia en lo que ocurre también. Esos dos elementos nosotros estamos produciendo una gran transformación en nuestro entorno familiar, en la institución que es la familia. En este momento, en este contexto, está asumiendo un montón de otras tareas también. Hay muchísimos, como le dije, hay muchos materiales interesantes acerca de eso, después les puedo ir pasando. Escribió Melanie Clay, escribió Winnicott, escribió Arminda Verasturi, escribió Francois Dolto también, que es una terapeuta excelente. Sobre eso, nosotros tenemos que plantear algunas cuestiones y algunas sugerencias que yo quería hacer, ¿verdad? Para no extenderme demasiado también, ¿verdad? Son muy importantes las salidas con los niños. Sea que en este contexto no se pueda salir, se deben generar espacios de oxigenación al niño, al menos en su cotidiano. Fíjense que nosotros, los adultos, somos personas que constantemente, o sea, no estamos acostumbrados a quedarnos en la casa, o tenemos algún tipo de trabajo, o a veces nos vamos a encuentros familiares. Los niños, porcentualmente, ni siquiera alcanzan el 50% de nuestras salidas en un escenario normal. En este escenario peor, ¿verdad? Sin que nos demos cuenta, nosotros vamos y venimos y ellos pueden pasar semanas enteras sin siquiera salir enfrente a jugar un rato en la plaza. Ahora que se habilitó una cuarentena inteligente, yo por lo menos una de las sugerencias que suelo hacer es eso, que se les saque un poquito a los chicos enfrente, aunque sea mirar la vereda o algo, a modo de que puedan oxigenarse también de todo este aislamiento que están viviendo, ¿verdad? Es súper importante también en los niños. Como les dije, darle su espacio también, así como están diseñadas las políticas públicas de participación protagónica, que después podemos discutir si los niños tienen incidencia o no en el Sistema Nacional de Protección, pero está escrito eso, ¿verdad? Y eso también debe trasladarse a la institución que es la familia, ¿verdad? Darle espacios de participación protagónica a los niños dentro de nuestra familia, jugar bastante con él. Y ahí hay que diferenciar dos tipos de actividades que se hacen con los niños, ¿verdad? Por un lado están las actividades que se hacen con el niño, no sé, yo voy a jugar un juego en familia y de paso le integro al niño también. O en otro escenario normal, yo me voy a la casa de un amigo y le llevo al niño. Ah, sí, yo le llevo a mi hijo. Hay que diferenciar porque existen actividades que son para el niño. Ni siquiera es tan importante la cantidad de tiempo que uno le dedica al niño, es más importante la calidad. En el momento que estás, por más de que sean 10, 20 o 30 minutos, es estar de manera plena. Sentarse, meterse en su juego, involucrarse en su proceso, escucharle, y de nuevo, no solamente escucharle, sino que tenga incidencia real lo que el niño plantea, ¿verdad? Entonces, es importante diferenciar eso también. Sobre esto se escribió mucho también en términos de políticas públicas, en las actividades con el niño y las actividades para el niño, ¿verdad? Teníamos un compañero en trabajo social que era Francisco Estigarribia, que siempre hablaba de eso, ¿verdad? Yo me acuerdo que él era un niño y adolescente trabajador en la terminal. Cuando nosotros hacíamos debate, lo primero que hacía énfasis era en eso, la actividad es para el niño, ¿verdad? Diseñadas como para el niño también. Son súper importantes, ¿verdad? Después hay un montón de cosas que se dan en lo cotidiano,
que tiene que ver con la regulación de la pantalla y otros ejes. Yo lo que, para no extenderme demasiado, lo que siempre planteo de alguna manera, y más en este contexto, es que tenemos que tratar de darle la mayor cantidad de certezas al niño en medio de las incertidumbres. Cuando yo le puse cuando nos fuimos a ponerle la primera vez la vacuna a mi hijo cuando era niño, siempre recuerdo que la doctora dijo que nosotros no tenemos que desesperar, que cuando para el niño todo es tormenta, es el padre el que debe entrar a calmar al niño. O sea, por más de que no estés calmado, debes representar esa paz también. Yo creo que en este escenario es sumamente importante también que los adultos podamos identificar cómo podemos darle mayores certezas al niño, cómo podemos dedicarle mayor tiempo. Hay que tratar de darle el mayor carácter normal posible a toda esta normalidad que estamos viviendo nosotros y que van a vivir los niños. Acuérdense que para los que son padres de hijos escolarizados, hasta fin de año no va a haber clases. Entonces es importante explicarle al niño, no hay que subestimarle nunca a los niños, hay que explicarle las cosas tal cual son. Y a su vez tratar de, en esa explicación, tratar de darle la mayor normalidad a su vida, ¿verdad? Así como nosotros también le construimos nuestra normalidad y a veces no nos damos cuenta que nuestro hijo o familiar está hace un mes aislado, sin ningún tipo de actividades. Por eso es sumamente importante eso, tratar de generar un calendario de actividades también con los niños, una rutina, horarios establecidos para cada cosa, o sea, que se asemeje más a lo normal posible, ¿verdad? Y es importante de nuevo esto porque también estamos viviendo, aparte del escenario de incertidumbre, estamos viviendo un escenario de mucha mercantilización, no solamente de la salud, que conocemos el antibiótico, sino de lo que citaba un poco el doctor Carlos Portillo la vez pasada, la industria del psicofármaco, ¿verdad? Y esa es una crítica que se hace a los profesionales de salud mental. Cuando nosotros acudimos a un centro o a algún espacio, lo primero que hacen es diagnosticar algún tipo de trastorno en el chico. Rápido se pone una etiqueta, ¿verdad? Y la etiqueta principal, ahora el trastorno de moda que viene desde el conductismo estadounidense, es el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Cualquier cosa el niño, no, tiene hiperactividad y tiene déficit de atención. Recetarle Comnil y bueno, entonces con eso se estabiliza el niño, ¿verdad? Y en realidad el trastorno de déficit de atención, o sea, aparte que no es algo que, las cifras no son reales las que se están planteando en ese tipo de trastornos. Ahora yo vi un montón de diagnósticos que se hicieron en torno a eso también de niños. Ese tipo de disfuncionalidades como la hiperactividad o los déficits de atención se sustituye con actividades permanentes con los niños. Los niños deben quemar también, deben realizar actividades físicas porque al no realizar actividades físicas pueden tener mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de angustia, pueden tener ataques de ira también, ¿verdad? A diferencia de nosotros que somos más que a lo mejor un bajón saber que tener que ir a trotar, ¿verdad? No digo que en el caso de todos, pero a veces se da así. En el caso de los niños no es así, o sea, como ustedes se darán cuenta, es un placer para ellos poder correr, poder quemar energías. Entonces, súper importante también eso. Ese tipo de actividades, y se los digo por experiencia propia y desde la experiencia construida por psicólogos, trabajadores sociales, dentro del Ministerio de la Niñez, se curan, entre comillas, un montón de trastornos que estaban diagnosticados en niños y que finalmente no resultaron ser esos trastornos disfuncionales. Pero tiene que ver con el enfoque que nosotros le damos, con el énfasis y la prioridad que le damos a los niños. Me decía una colega cuando yo empezaba a hacer psicoterapia infantil que los niños lo primero que necesitan y lo primero que tenés que tratar de entender es que ellos necesitan un poco de cariño. Por eso llegan al terapeuta, ¿verdad? Y aparte de eso también yo quería trasladar esto a las familias y al contexto en el que estamos viviendo. Yo sé que muchos estudiantes y muchos docentes son padres también. Es sumamente importante primero entender eso. Quizás lo que se necesita es un poco de afecto y un nivel de atención más personalizado, ¿verdad? Con énfasis en el juego, con énfasis en las actividades, escucharle y darle participación protagónica también, ¿verdad? Los niños son muy perceptivos. Si nosotros no le contamos lo que está pasando, ellos van a construir su propio relato y normalmente su relato se da de acuerdo a la edad en la que están, pero el relato normalmente es binario. O sea, el pensamiento de los niños hasta cerca de los 10 años es binario. Entonces, ¿por qué mamá y papá no están juntos si se quieren, verdad? No, porque uno es malo y el otro es bueno. Entonces es importante darle ese relato a los niños también, el relato correcto, el relato maduro también, que incluya, se le incluya a él también en eso, ¿verdad? Hacerle participar en ese espacio. Eso es así a nivel general y que tiene que ver un poco con esto que había desarrollado Pichón Rivière de entender esta trama vincular, cómo nos vinculamos nosotros con los niños, cómo nos vinculamos con nuestra familia y que reside ahí la diferencia entre salud y enfermedad, que era un poco lo que hablaba el doctor Carlos Portillo también la semana pasada.
Finalmente, porque estamos cerca de la hora para hacer preguntas, resumí un poquitito lo que iba a hablar. De nuevo les insto a que nosotros seamos partícipes también del diseño de las políticas públicas, porque tanto en estudiantes, docentes de sociología, de trabajo social, hay un montón de conocimiento práctico, empírico, y los docentes tratamos de imbuirles, de dotarles de conocimientos teóricos también para el diseño de políticas públicas, ¿verdad? El ejemplo de la psicología social, este librito es súper interesante, que es Psicología Social para Principiantes, de Pichon River. El ejemplo de la psicología social es el ejemplo más tangible que a mí por lo menos me tocó de cómo una teoría que hace unos 10 años, perdón, más 20 años, se consideraba marginal, terminó convirtiéndose en el diseño de una política pública. Hoy trabaja y funcionó. Teníamos una docente, nosotros que era la profesora Norma Duarte también, fue directora en el Ministerio de la Niñez, y es una de las grandes ideólogas de estas políticas públicas, docentes que ustedes tuvieron también y que muchas veces le escucharon en aula, ¿verdad? Entonces no es que siempre hablar y se queda en la teoría, sino hay una materialización de esto, y por eso es importante el estudio, tomar las sugerencias que hizo Estela, ¿verdad? Eso en relación a las políticas públicas. Y lo otro que tiene que ver con el niño, acuérdense que el juego es la principal actividad del niño, es donde despliega todo su mundo psíquico, y es lo que nosotros tenemos que fortalecer, tenemos que acompañar, así como las actividades y el empoderamiento de los niños. Eso era lo que yo quería hablar. Excelente, Álvaro, muchísimas gracias. Bueno, abrimos a preguntas, comentarios. Por favor, todo lo que ustedes consideren que, si quieren, pueden escribir en el chat, y si no, si quieren, pueden tomar la palabra. Gracias ahí. Gracias, Álvaro y Estela, dice. Como prefieran, por favor. A ver si hay preguntas. Ay, tenemos público desde Venezuela y Encarnación. Sí, qué interés. Todos son especiales, ¿no? Que nadie tome como... Bueno, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Allí dicen, Liz Torres, además de tener conocimiento en la área de la niñez, también elogian la exministra Liz Torres. Ahí sí, tampoco la escuela Álvaro, bueno, sí. De psicología social. Yo estudié también ahí psicología social, la sede de la Escuela de La Plata, de psicología social de Gladys Adamson. Ah, qué bien. Bueno, por favor, si quieren intervenir, abiertísimo, disponible para todos. Hay una pregunta acá que dicen, las tecnologías y los juegos de esos medios, ¿cuál es el rol? Perfecto. ¿Te referías a las tecnologías, a la pantalla? Seguro que sí. La tecnología es una herramienta positiva siempre y cuando se utilice dentro del marco de algunos límites, ¿verdad? Hay dibujitos, hay... a ver, lo negativo es que que le sobreestimula al chico, ¿verdad? Porque tiene un montón de colores, de imágenes que normalmente no son habituales en nuestra cotidianidad. Por eso le atrapa tanto cuando se queda con la pantalla, ¿verdad? Porque le obnubilan los colores, esa combinación de sonidos. Pero a su vez también es importante porque con eso puede aprender animales, puede aprender nombres, puede aprender colores, siempre y cuando se utilice de manera limitada. Yo creo que va a ser interpelado. Cuando termine todo esto, como siempre se dice que es la frase cotidiana, ¿verdad? Cuando termine todo esto, vamos a tener un nuevo marco normativo en el uso de las tecnologías, por sobre todo en niños, porque se están acostumbrando al uso de la tecnología de una manera mucho más habitual. Y nosotros tenemos que ver cómo acompañar ese cambio. Es irreversible, no se le puede negar al niño que acceda a la tecnología, pero debe ser siempre en el marco de los límites y muchísimo control, porque en ese mundo hay de todo, ¿verdad? Entonces es importante, de nuevo, otra vez, la atención personalizada y el énfasis con los niños, con un seguimiento permanente para que eso pueda ser algo positivo, ¿verdad? Hay más preguntas para vos, Álvaro. Dice, ¿cómo están las políticas públicas en Paraguay entre 0 a 6 años? Mira, lo que es primera infancia, hay como dos ejes, por sobre todo el MEC es el que tiene, el Ministerio de Educación es el que tiene el mayor presupuesto para el desarrollo de políticas de primera infancia, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay una sola primera infancia, así como decía Estela que no hay una sola familia, hay un montón las políticas públicas no se diseñan solamente en torno a la primera infancia, sino hay niñez indígena, hay niñez en situación de calle, hay niñez trabajadora también. Yo creo que existe hoy mucho más que hace 20 años, existen políticas públicas
Lo que pasa es que nuestro sistema de protección social es deficiente en general, entonces el sistema y las políticas públicas para niños entre 0 a 6 años también resultan insuficientes. Que resulta que la política pública para esta edad no tiene solamente que ver con un poco de comida o con la generación de, o que vayan a la escuela o a la guardería, sino por sobre todo tiene que ver con esto, con la salud mental. ¿Qué espacios realmente nosotros tenemos para los niños y adolescentes en nuestras comunidades? Me decía hace poco un vecino, me decía, yo si le quiero llevar a mi hijo a la plaza no puedo, porque la mayoría de los fines de semana, antes de este tema me decía, se junta gente a tomar y a jugar torneos y otras cosas, o sea, las plazas se convierten en espacios de adultos otra vez, y cuando no hay adultos nomás pueden ir los niños. Entonces no existe una política pública integral, pese a que hay intentos, yo sé también, desde hace muchos años, no existe una política pública integral a niños, por sobre todo de primera infancia, era espacios reales, espacios de contención. Lo que decía Estela, este tema de las guarderías, no solamente para la gente que tiene acceso también, ya no se llaman luego guarderías, ¿verdad? Se llaman espacios de desarrollo infantil, porque guardería estaba como muy internalizado el concepto de ir a depositar a un niño, ¿verdad? Deben ser espacios de aprendizaje también. Se hicieron, escritos están mucho, pero falta más presupuesto por sobre todo y un diseño con participación de la sociedad civil, ¿verdad? Después, la línea de lo que plantea Alfredo, creo que dice por mí, atendiendo la pandemia, cómo trabaja el Ministerio de la Niñez y Salud para motorizar esas recomendaciones. Y la verdad que está desplegando lo que se tiene. Yo, como digo, el Ministerio de la Niñez en realidad carece de presupuesto para poder trabajar como debería trabajar. ¿Verdad? Yo creo que y tengo compañeros de trabajo que hacen un esfuerzo exponiéndose incluso ellos mismos muchas veces por los niños también. Pero hoy en día, y la pandemia dejó al descubierto, esto también la declaración de primera, que no existe una política integral de salud mental. Fíjense que la ley de psicología se aprobó el año pasado, creo recién, ¿verdad? No existe una política pública, entonces, y entiendo que en este contexto de urgencia y de temor por el tema del coronavirus, no se hace tanto énfasis en la salud mental, sino más bien en priorizar las cosas. Yo creo que debe ser a la par porque subieron muchísimo los casos de maltrato infantil. Ayer el Ministerio de la Niñez sacó también una estadística tremenda sobre el tema de abusos a niñas también. O sea, no mermó el maltrato a los niños ni el abuso infantil en las casas por el miedo al coronavirus, ¿verdad? Entonces es necesario, pero no es necesario no solamente fortalecerlo de instituciones como el Ministerio de la Niñez o el Ministerio de Educación, sino de todo el Sistema Nacional de Protección. O sea, los municipios tienen CODENIS, que son las instituciones primarias donde deben atender a los niños, pero voy a llamar a una CODENI y atienden de 7 a 1, ¿verdad? O estaban cerradas ahora. Falta una mayor concientización en relación al Sistema Nacional de Protección, que son todas las instituciones involucradas en la protección de los niños y adolescentes. ¿Qué juegos recomiendan? Dice, a niños de 0 a 6 años si contamos con un espacio reducido. Y mira, cualquier cosa, siempre de acuerdo a lo que al niño le guste jugar también. Yo me acuerdo que hace unos 10 años llegó el hijo de un amigo acá y nosotros no teníamos muchos juguetes y él tiró unos cuantos limones y en torno a eso armó como una cancha o algo así ahí armado. Ahora. Los juegos deben contener muchísima imaginación y por más de que sean en espacios reducidos se pueden hacer algunas cosas, se pueden jugar estos juegos de mesa que se juegan con los niños también, que les gusta mucho, se puede comprar algún muñequito, los muñecos son súper importantes también para la construcción de límites, regular la violencia, se puede hacer eso. Dice aquí, sí, buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Figueroa, yo soy alumno de segundo año de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Itapúa, en la Facultad de Humanidades. Qué bueno. Recién le estuve escuchando a Álvaro un poquito más atrás. Quería dar una opinión y saber una respuesta también al mismo tiempo. Sí. Sobre qué estaba hablando los espacios públicos de los niños. Y yo veo nomás, yo soy policía de tránsito en la ciudad de Encarnación. Sí. Y veo, siempre estoy trabajando por la costanera y se utiliza como espacio de recreación, deporte y todo eso, pero a la vez en temporada alta también se utiliza para consumo de bebidas alcohólicas, están esos vaporizadores que se utilizan,
que al mismo tiempo los mismos padres y la autoridad no se está percatando de ese problema, que están siendo ejemplos para los niños que se están recreando ahí. Sabemos que los niños captan todo lo que hay alrededor. Como yo, papá moderno o lo que sea, puedo llevar a un niño a recrear ahí para protegerle, para que se recree, pero al final, ¿cómo le voy a decir? Está rodeado de mal ejemplo otra vez. ¿Y dónde están las autoridades que tienen que velar eso? ¿Dónde están las personas que tienen que concienciar a la ciudadanía sobre eso? Eso no quería. Sí, ahí tiene que ver lo que decía, existe un sistema nacional de protección de niños que involucra al Ministerio de la Niñez, están las CODENIS, están las defensorías, o sea, hay instituciones que deberían velar por eso, ¿verdad? Pero no, siempre nuestro Estado pues, es muy centralista, entonces se asume como que todo debería venir desde Asunción nomás, y la cosa no debería ser así, ¿verdad? Yo voy a responder tu pregunta y creo que hay una para vos, Estela. ¿Qué permisos se deben obtener para habilitar un centro de atención infantil? Existen algunas normativas te puedo comentar que se accede en el Ministerio de la Niñez para la habilitación de espacios de desarrollo infantil. Ahora no creo que se pueda habilitar ninguno, ¿verdad? Pero más adelante sí existen algunas normativas y un protocolo de habilitación. ¿Qué actividades favorecerían al vínculo de la familia en el desafío del proceso educativo de este año, ¿verdad? Yo creo que actividades, hay que definir muy bien los roles. O sea, en el horario que tenían que tener clases, se tiene clases, y cuando termina el horario, se terminan las clases también, porque no puede ser un rato profesor, un rato papá, un rato profesor de canto, un rato profesor de educación física, no se puede. Entonces hay que definir límites, hay que definir horarios también y roles específicamente, ¿verdad? Esas son las actividades que yo creo que fortalecerían, diferenciar bien este vínculo que estamos teniendo nosotros, ¿verdad? ¿En qué momento somos qué cosa? Álvaro, hay uno que dice, ¿existe programa o proyecto penal adolescente desde el Ministerio de la Niñez? Vos sos acá el del Ministerio de la Niñez, así que te paso la pregunta. Sí, Álvaro, no te presenté, pero ya ustedes fueron pillando, ¿verdad? Álvaro es psicólogo, trabaja en el Ministerio de la Niñez, también es psicoterapeuta infantil. Disculpa, Álvaro, que no te presenté. Sí, no sabía. Desde el ministerio, ¿cómo era la pregunta sobre política? Sí, pregunta si hay un programa para adolescentes en conflicto con la ley, ¿verdad? Si en el Ministerio de la Niñez hay algo para ellos. En el Ministerio de la Niñez creo que hay una coordinación, pero por sobre todo existe desde el Poder Judicial el PAI, que es el Programa de Atención para Adolescentes Infractores, ¿verdad? En conflicto con la ley. Se diseñaron algunas políticas públicas, por un lado, para los que ya están en instituciones penales como el Centro Educativo Itagua, y también se diseñaron otros programas de prevención que son muy interesantes, pero sobre todo el PAI. De nuevo, otra vez, siempre choca con la traba en el Parlamento que no se le da el presupuesto que merece eso, era para contratar la cantidad de trabajadores sociales, por sobre todo, que puedan hacer todos estos abordajes de familia. El rol del trabajador social realmente es fantástico y es esencial en este proceso, porque es el que debe llegar a la familia, el que debe darte el informe socioambiental, el diagnóstico, para que todo el sistema pueda funcionar con información concreta, ¿verdad? También Profe, hola, profe. Sí, hola, adelante. Hola, buenas noches, ¿qué tal, profe? Buenas noches. Álvaro. Profe, vos decías el tema esto de armar como que cronogramas para poder darle educación a los chicos, pero si son 3 o 4 chicos en la casa y de diferentes grados en este caso, ¿verdad? ¿Cómo haces por el hecho de que son diferentes atenciones que debe de tener el niño o la niña en este caso? Y por otro lado, cuando ya terminó uno o el otro, ¿qué actividad haces con el que ya terminó para que pueda darle la oportunidad al otro a estudiar? O sea, es muy complicada esta realidad coyuntural por la educación que se da en la casa con los niños. Sí, lo que pasa es que vos estás cumpliendo el rol de docente. Los profesores bombardean lo otro es que los docentes te envían 5 materiales para, por ejemplo, primer grado. Otros 5 materiales para preescolar. En mi caso tengo preescolar, jardín y primer grado. Y los 3, o las 3 criaturas están prácticamente todo el día haciendo tareas y ya cuando terminan sus tareas, uno le hincha al otro, el otro le hincha a la otra, y realmente tu rol de madre, abuela, en mi caso, ahora llega a un límite que de repente no sabes cómo también sostener muchas veces. Yo también tu rol de estudiante, ¿verdad? O sea, en mi caso
tengo múltiples actividades y complica esta cuestión y esta pandemia, ¿verdad? Y que los profesores también, de alguna manera, ver cómo facilitar para que el niño enseñarle guaraní. Si yo no sé leer guaraní, yo no entiendo guaraní, en el caso de muchos padres, ¿verdad? Yo me pongo en ese caso, ¿verdad? ¿Cómo le enseñás, verdad? Para mí es muy complicado, y es lo otro, el tema de cómo salís a llevar al parque, atendiendo que ellos no tienen la noción del peligro también, porque este bicho está inserto por cualquier lado, no sabes quién entró en el parque, quién no. Los chicos tocan nomás las cosas, ¿verdad? O sea, no sé si es una psicosis la que tengo, pero a mí me preocupa mucho el tema de abrirte de tu entorno familiar donde vos estás el 50 al 100% metido, ¿verdad? No, primero yo no planteo lo que salgan lejos, yo estoy diciendo ese oxígeno que es, aunque sea salir a mirar a la vereda, ¿verdad? Mira, nosotros pues ahora como padres tenemos que asumir diferentes roles. Cuando yo citaba el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, la mayoría de los trastornos de déficit de atención en un 70% son a causa de que los docentes no tenemos la capacidad de entretener a los niños en el aula. Porque en el aula también llegan con una heterogeneidad bastante heterogeneidad, o sea, es bastante diversa el aula. Ahora sí que es un poco más homogéneo. Antes, cuando yo me iba a la escuela, sexto grado, tenía compañeros de 18 años y eso, ¿verdad? Diferentes edades, diferentes intereses, ¿verdad? Entonces, sobre todo pasa por generar, hay mucho material en internet también, creo que es una consulta bastante específica, pero se deben generar actividades comunes que puedan entretener a todos. También en el área educativa, fíjense que la educación moderna, entre comillas, por ejemplo, el Centro de Desarrollo para la Inteligencia, que es un colegio caro que en nuestro país, ya no desarrolla por grado las clases, se desarrollan por ciclos. Entonces, están todos en un aula, los chicos del primer al segundo ciclo, otros del tercer al cuarto ciclo, que es todo lo del primer al tercer grado, todo lo del cuarto al sexto grado, ¿verdad? Y dan aprendizaje, se enseña con puntos en común. Pero como te digo, es una cuestión más profunda, se puede especializar en algún momento, en alguna clase, se puede hablar de eso, sobre los modelos educativos también, ¿verdad? Pero por sobre todo pasa por generar actividades de entretenimiento que sean comunes o que por lo menos puedan tener un orden también. Las actividades lúdicas, las actividades artísticas, alguien decía el tema de balita, hay que mezclar mucho el aprendizaje con el juego también, ¿verdad? Yo creo que ahí pasa mucho por la habilidad de los padres y no hay quienes conozcan mejor a sus hijos que la mayoría de los padres, ¿verdad? Creo que había otra pregunta, si es cierto, este tema de que hay un discurso conservador de muchos padres que confunden la participación de los niños y creen que es libertinaje. Al niño hay que dejarle participar porque si no busca, en realidad va a buscar por otro lado dónde hablar, y lo ideal es que sea en la casa, ¿verdad? O sea, lo que voy es que el espacio de confianza debe ser en la casa primero, ¿verdad? Ahí es donde se le debe generar confianza y hacerle entender que es un sujeto con derechos también, ¿verdad? En este contexto COVID-19, ¿cuál es la opinión sobre que tiene el comportamiento de la ciudadanía, el lado solidario, ollas populares, plantea alguien? No sé si hay otra pregunta acá que alguien quiera. Claro, Estela. Es una contradicción interesante esa. Por un lado, se es solidario con la olla popular, pero por otro lado, se es muy condenatorio con los compatriotas que vienen de afuera. Porque, claro, esta idea del miedo al contagio hace que la gente, ay, pues dejen de dejarle pasar. O sea, realmente es una contradicción muy profunda y muy fuerte esa, ¿verdad? No la vamos a resolver nosotros, pero hacen falta trabajar algunas. O sea, una solidaridad que sea más integral, digamos, ¿verdad? No puede ser para una cosa así, para otra cosa así condenatoria, pero bueno, los mecanismos que usamos tienen que ver con nuestro trayecto histórico también, como somos. Fíjense, no sé si pudieron acceder a la charla de Linera en la UBA. García Linera, ¿verdad? Él decía que la primera reacción cuando se generó todo este miedo es que la gente se encerró en su casa y como que se veía todo aquel que se acercaba como una probable persona infectada que podía contagiarnos, ¿verdad? Porque el miedo después fue bajando y a medida que bajaba el miedo también subía la solidaridad, subían acciones cuando el Estado no da respuesta, acciones de la sociedad civil donde se encontraba la gente, donde se ayudaba también. Entonces, yo creo que se va a dar una respuesta colectiva a esto, se puede dar, ¿verdad? El problema es que si damos una respuesta colectiva muy general, estamos muy centrados en la ayuda al vecino y otras cosas que es súper importante también. Yo a lo que voy es que no se debe descuidar el entorno familiar, que a veces creemos que funciona de manera mecánica y adentro están ocurriendo cosas que las vemos muchos años después, ¿verdad?
esto que está ocurriendo ahora puede tener impactos en la salud mental muchos años después, ¿verdad? Por sobre todo en los niños y adolescentes. No se olviden del juego de goma, tiquichuela, balita, balita, nos dice Guillermo Ríos, tal cual, ¿verdad? Después, bueno, es así como dice Álvaro, la importancia del trabajo social forense, ojalá pueda dar importancia real para incorporar más trabajo social al Poder Judicial, sobre la consulta de hace rato. Sí, su mirada profesional, el rol que le asignan es claro el proceso judicial, ok, perfecto. ¿Cuál era la cabudita que te parece que es para mí? Creo que un poquitito más arriba preguntaban sobre el ciclo de charlas, también se preguntaba un poco, ¿verdad? Ya. Vieron que realmente este ciclo de charlas, ustedes son los que, todos los que están aquí presentes, le dan fuerza, digamos, ¿verdad? Porque al comienzo hicimos, programamos, pero fue teniendo más fuerza esta alegría de ver que hay gente de distintos puntos del país, inclusive de otros, de fuera del país, ya que la tecnología nos permite eso, así que gracias a todos y todas. Vamos a seguir generando ciclos. De hecho, que hicimos como falso, hay ahora una que plantea sociología empezar mañana, nosotros en base a las necesidades docentes igual haríamos otro que eventualmente podrían estar abiertos a algunos temas más adelante, entonces va a seguir. Hoy estuve en una reunión de tutores de tesis donde decía que también las cuestiones claves para investigación habría que hacerlo abierto, videoconferencia, entonces yo les voy a seguir avisando de todo para lo que ustedes puedan y necesiten. La Faxo está abierto para compartir todo. Y la otra cosa es que más adelante quiero hacer un ciclo donde nos escuchemos. Le voy allá que hay gente de Encarnación. Públicamente voy a decir, en Encarnación tenemos una colega, tenemos varios colegas, todos son buenos en algún tema, pero yo recuerdo que una vez me dijeron habría que tocar temas referidos a lo emergencial, intervenciones en comunidades sobre lo emergencial, y ahí está Eugenia, que es... entonces ya para que le vayan, más adelante vamos a generar, no está en el programa de ahora, pero vamos a generar un programa donde a lo mejor podamos recoger más experiencias de acá, con colegas de distintos puntos del país, entonces, bueno, vamos a ir conversando, porque varios de Encarnación están allí, así que ya estiro el... Mientras tanto vamos a cerrar este ciclo, porque este ciclo fue programado por esta semana y la otra, ahí se cierra, son 3 encuentros, y bueno, entonces... ya tenemos confirmaciones de gente de afuera. Yo había puesto al comienzo tres días luego para que yo exponga de UAU. Pero era de UAU porque la idea estaba esperando que me confirme gente a la que le hablamos de afuera. Hoy ya confirmaron. Hoy estábamos Álvaro y yo. El viernes no hay, porque es el Día de la Madre. Ya vez pasada me dijeron cuando el Día del Trabajador hicimos. Entonces, bueno, hicimos y hubo mucha gente igual. Pero el viernes, muchos hijos van a querer estar con su mamá y muchas mamás, en fin, es un día que hay que dejar para el disfrute como se pueda, es demasiado importante. El sábado vamos a tener una compañera de Argentina que es docente en Brasil. La semana que viene, el martes, tenemos una docente de la Universidad de Chile. El viernes, el jueves de viernes, disculpen, me estoy confundiendo. Viernes de la semana que viene tenemos un docente de Brasil y el sábado tenemos ya, y ahí cerramos el ciclo. Así que habilitaremos en el futuro otros, de acuerdo a lo que ustedes sugieran y pidan. ¿Qué más? A ver si hay algo más, Álvaro. No, yo por sobre todo quería dejar el mensaje que como futuros profesionales de las ciencias sociales y de salud mental también, asumamos nuestro rol en todo este contexto, ¿verdad? El rol tanto en el diseño de políticas públicas que citaba Estela también, como el rol de la intervención en nuestras familias, el rol de asimilar que podemos ayudar a otros también una vez que superamos las barreras del miedo también, y también hacer mucho énfasis en este tema de los niños que a veces los descuidamos bastante y eso quizás no vamos a ver los resultados negativos de eso ahora, pero en años sí se ven. Así que agradecerles por haberme escuchado, agradecerte a vos también, Estela, en instarnos eso, a formarnos como profesionales y a los docentes a actuar de manera responsable como lo que somos, profesionales de las ciencias sociales. Realmente, y yo pido disculpas también por mi desorden. A veces Álvaro Lobianco es un compañerazo que hoy nos está colaborando, es psicólogo, es psicoterapeuta infantil, trabaja en el Ministerio de la Niñez,
ahora es maestrando de Flaxo, ¿verdad? Desde ayer o desde no sé cuándo en estos días, así que... No, está preselección recién. Bueno, pero bueno, ya estoy anunciando, me contaron la preselección, disculpa Álvaro. Bueno, en fin, es un compañero sobre todo que tiene ganas de colaborar, por eso nos está regalando su tiempo y su conocimiento a todos, así que muchas gracias Álvaro y disculpa mi desorden de presentarte al final, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos y todas ustedes, si no hay otros podemos ir cerrando, fue excelente, gracias. Y hasta pronto. Un abrazo a todos y todas.